Saludos a todos y a todas. Qué privilegio poder estar con ustedes compartiendo a través de este canal Fe y Esperanza un repaso de la lección de nuestra escuela sabática. En este momento vamos a poder estar con ustedes abriendo la palabra de Dios para que sea una bendición para todos los que puedan estar conectados detrás de la pantalla. Y aquí tenemos unos humildes siervos que hemos preparado para poder traer semillas de fe y de esperanza y sembrarlos en sus corazones, algo que Cristo ya sembró en los nuestros. Habla su servidor Gary Spellman, estudiante de teología. También estoy acompañado de dos hombres grandes, colegas míos, amigos y hermanos, pero sobre todo guerreros en esta batalla. Qué privilegio poder presentarlos también. En mi izquierda tengo a mi compañero Héctor Monterroso y a mi derecho tengo a mi compañero Víctor Escobar. Va a ser un privilegio poder compartir con ustedes esta lección que va a ser de gran bendición para ustedes. Así como puedan ver, para esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que sería momentos o monumentos de gracia. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, también lo puedan dejar en los comentarios. No olviden, pueden darle like, puedan suscribirse y puedan compartir también. Así que antes de poder entrar en materia, vamos a orar nosotros acá. Ustedes allá también puedan orar en sus corazones. Oramos. Padre bendito que estás en la gloria de los cielos, alabamos y bendecimos tu buen y grandioso nombre, y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú nos has dado grandes enseñanzas de esta semana. Te pedimos que al repasarlas, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos dirija, Señor, para aprender cosas prácticas de las lecciones de hace muchos años nos has dejado, Señor, para hoy en día. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, caballeros, para esta ocasión y darle apertura a este programa y este estudio, vamos a entonces leer a continuación el texto de memoria que se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 4, y vamos a leer versículos 23 y 24. Me pueden acompañar también si tienen su Biblia físico o digital, también lo puedan leer. Josué el capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová, vuestro Dios, había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Amén. Qué bendición poder compartir en esta ocasión no solamente un repaso o no solamente un estudio de un tema, sino que poder entrar a ver lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y lo que Dios ha hecho en nuestra vida y también lo que quiere hacer con nosotros y para nosotros. Entonces, en esta ocasión vamos a tocar algunos puntos muy importantes y en primer lugar vamos a repasar un poco sobre el cruce del Jordán, cómo fue esa maravilla, qué fue lo que Dios hizo y también qué lección podemos extraer de eso, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel pasándolos por el río Jordán. Así que, compañero Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa para poder impartir este tema muy importante. Y antes de hacerle alguna pregunta sobre la parte específica sobre el cruce del Jordán, ¿tengas algo que puedas decir al respecto de este escenario en particular, que es un escenario muy maravilloso y esplendoroso? Muy bien. Antes de todo, pues, verdad, agradecer la invitación que se me ha hecho para estar acá en este programa. Y también, respecto a lo que tú mencionabas, me gustaría señalar que el cruce del Jordán es una de esas maravillosas manifestaciones de la gracia de Dios y del poder divino en completa acción. Y es un milagro similar a lo que ocurrió en el Mar Rojo, ¿verdad? De hecho, los textos lo señalan y la lección de escuela sabática lo señalaba. Es similar al cruce del Mar Rojo, pero para una nueva generación. Algo que puedo extraer de esta gran manifestación es el hecho de que Dios sigue siendo el mismo sin importar qué generación
esté hoy en el mundo. Dios sigue siendo el Dios de milagros. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, porque Él lo prometió: yo soy el que soy. O en el texto hebreo dice: yo seré el que seré. Seguiré siendo el mismo que fui en antaño. Es una promesa de esperanza para nosotros lo que Dios puede manifestar a través de estas historias para decirnos: yo también puedo hacer algo igual en tu vida. Amén. 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 Muchísimas gracias, y muy importante lo que mencionó. Ahora, en este caso, Víctor, aún en medio de la sociedad en la cual vivimos hoy en día actualmente, aún seguimos escuchando casi las mismas preguntas, o vemos los mismos impedimentos que ellos enfrentaron, probablemente de manera diferente, pero siguen siendo impedimentos y preguntas que normalmente la gente hace. En aquel entonces el pueblo de Israel ha hecho algunas preguntas, a lo cual solamente voy a mencionar una, y es que preguntaron: ¿cómo cruzaremos el río con nuestros niños y animales? A diferencia de qué fue lo que recomendó Dios. No les dio una técnica, no les dio una manera, no les dio una forma, sino que les dijo algo muy importante. Y era que en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, notamos que Dios pidió a que ellos puedan santificarse. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Interesante lo que Dios les pidió. No les dijo: mire, yo les voy a cruzar de grupo en grupo, en bote, lo que sea. Simplemente les dijo: santifíquense antes, ¿verdad?, de cruzar. Así que, ¿qué significaba en el contexto histórico y para nosotros hoy, cómo lo podemos relacionar? ¿Qué significaba entonces el hecho de santificarse para que Dios pudiese hacer aquella maravilla? Muy bien. Considero que el tema de la santidad es demasiado amplio. En el contexto inmediato de Josué, pues se refiere a lo que en aquel tiempo se decía, ¿no? Laven sus ropas, guardar algunas de las leyes ceremoniales, tenían que estar preparados con eso, limpiarse por medio del sacrificio, etc. La santificación del pueblo era una preparación para poder también pasar cerca del arca. Si nosotros nos damos cuenta, el versículo después, en Josué 3:6, dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, ¿verdad? Sabemos y entendemos que en el relato del Antiguo Testamento, cuando hablábamos del arca específicamente, no cualquiera podía acercarse al arca. Tenemos la historia de Usa. Intentó detener el arca, ¿y qué pasó? Murió. Era algo peligroso estar cerca del arca, en cierto sentido, digámoslo así. Y para nosotros, seres humanos llenos de pecado, es peligroso estar delante de la santidad de Dios. Sin embargo, hay una clave para poder estar ahí. Amén. Y es que la santificación, si lo vemos ahí, es limpiar ropas, y también la santidad venía de los sacrificios. Para nosotros ya no es matar corderos. Para nosotros no es que literalmente Spellman va a ir y va a lavar sus sacos, ¿verdad? Para nosotros es el sacrificio de Cristo y es la justicia de Cristo la cual nos limpia nuestros vestidos espirituales. Amén. Y nos permite estar delante de la presencia divina. Amén. Ahora eso se enlaza con el hecho de que el arca iba al principio, y aplicándolo nosotros a nuestras vidas, también representa de que algunos de nosotros esperamos grandes milagros. Esperamos que Dios actúe de esta manera, que Dios me dé $1,000 de aquí a mañana, que Dios me dé sanidad de aquí a mañana, que Dios me ayude a vencer el cáncer, que Dios me ayude en mi familia de aquí a mañana. Queremos las cosas instantáneas. Pero ¿y si Dios no responde? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra fe empieza a fallar. Pero ¿y si Dios te está diciendo: todavía no, tienes que prepararte? No es simplemente recibir $100,000 si no sabes administrar los $100,000. No es simplemente recibir un milagro de sanidad si lo que vas a ir a hacer es luego ir a quebrantar los principios de salud consumiendo cosas que te van a dañar la salud. Tienes que aprender a cuidarte antes de recibir la sanidad. Amén. Es imperativo que yo me prepare antes de ver un milagro. Amén. Así es. Muy importante, y muchísimas gracias por lo que habías mencionado ahí. Ahora, hablando un poco más sobre este escenario en particular que Dios le pidió al pueblo de Israel
que tuvieron que santificarse, entendiendo el contexto un poco mejor de qué es lo que implica, qué significa cuando Dios pide que nosotros santifiquemos, ¿verdad? Ahora, después de esa acción viene otra acción, y es que le demostró a Josué que los sacerdotes tendrían que estar al frente, pero no solo ellos, sino que también que tendrían que ir cargando el arca. Ahora, ¿qué papel entonces juega los sacerdotes estando al frente y qué papel juega el arca estando con los sacerdotes al frente? Cuando menciono el arca, me refiero también a lo que había dentro del arca, pues que sabemos que es el maná, los mandamientos de Dios y la vara de Aarón. De manera muy breve, ¿qué papel juega los sacerdotes y el arca en ese contexto en particular? Considero que una de las enseñanzas prácticas, si bien es cierto que había un líder que Dios había escogido por encima de los demás, que era Josué para ese momento, también los sacerdotes eran líderes y maestros. Amén, amén. Los líderes y maestros tenían que ir al frente del pueblo. Y por medio de ellos se les iba a demostrar que Dios puede actuar. Una enseñanza práctica para el liderazgo de hoy es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si Dios te ha escogido de líder, no se trata quizás de una gran cualidad por encima de los demás, sino porque Dios ha hecho algo en ti que quiere que los demás vean que puede hacer en ellos. Segundo, el hecho de que el arca del pacto iba también al frente es una enseñanza muy práctica. No podemos esperar que ocurran maravillas si Dios no va al frente de nuestras vidas. Es importante, mis queridos amigos y queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que si queremos ver una maravilla, dejemos que Dios vaya delante de nosotros, que Dios pelee la buena batalla por nosotros, porque Él es el que obra las maravillas. A veces corremos el peligro de olvidar quién es el que abrió el mar, quién es el que abrió el Jordán. Y decimos, yo logré esto, yo logré aquello. No fue por nuestras obras, sino por su gracia. Amén. Siempre hay que tener eso en cuenta. No es por nuestras obras, es por su gracia. Y empecemos a poner a Dios enfrente de nuestras vidas y empezaremos a ver cómo Él va abriendo cada uno de los Jordanes, cada uno de los dilemas de nuestra vida y los problemas que estamos enfrentando. Amén, amén, amén. Es interesante notar que Dios quiere hacer maravillas, pero también pide que nosotros hagamos una parte de ella. Exacto. Que sea pequeño, que sea grande, pero nos corresponde también llevar y realizar una parte que es mantener siempre nuestra vista en Cristo, obviamente, y sobre todo mantener un espíritu de obediencia, porque también se podría interpretar que dentro del arca los 10 mandamientos era una demostración que Dios querría que el pueblo también caminara en obediencia. Y también el maná demostrando que es Él que está proveyéndolo todo, no solamente el pan. Y también la vara de Aarón, ¿verdad? Que demostraba que el liderazgo, tanto como el de Dios, también el de los hombres que Él ha escogido. Interesante todo eso. Ahora, una última pregunta antes de cruzar con mi compañero aquí, que lo tengo muy callado. ¿Cuáles son algunos Jordanes o cuáles son algunos Jordanes que podría representar en nuestra vida hoy que nos impide poder avanzar? Los Jordanes sencillamente y prácticamente son la mayoría de problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Dígase divorcios, dígase problemas con el esposo, quizás no a un punto de divorcio, pero sí quizás muchas diferencias que se pueden dar en el matrimonio, en el noviazgo incluso, o para los solteros, por ejemplo, que esperan que Dios les dé una muchacha. Es un problema que a veces no nos impide avanzar, porque a veces esperamos que ocurran las cosas sin tener en cuenta si Dios nos está preparando. Nadie, vuelvo a repetirlo, nadie puede dar lo que no tiene. No puedes esperar tener una novia si tú no estás dispuesto a dar amor, porque el amor se basa en dar, no en recibir. En otros aspectos que podrían ser dificultades con el trabajo, todas las puertas están cerradas. Esa es una muy buena ilustración, porque el Jordán no impedía avanzar, y si no hay trabajo te impide avanzar profesionalmente, te impide avanzar con un sueldo, la familia empieza a necesitar. Entonces, esas son
aplicaciones prácticas de un Jordán para nuestras vidas. Sin embargo, Dios nos demuestra por medio de esta historia que Él puede obrar maravillas y puede abrir puertas donde las puertas estén cerradas. Las aguas se pueden abrir, aunque pareciera que jamás lo harán. Amén. 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 Muchísimas gracias. Ahora, creo que tenemos una clara comprensión, aunque podemos continuar con esto porque hay muchas cosas más que no habíamos mencionado. Sin embargo, por factor de tiempo, y esperamos que puedan continuar viendo estos videos que son de edificación, fe y esperanza. Ahora vamos a cruzar a otra parte muy importante, a lo cual mencionó aquí el compañero, que hay un peligro que nosotros corremos y hay riesgos, pero a la misma vez hay consecuencia de cometer ese peligro o ese riesgo. Y es el hecho de olvidar lo que Dios ha hecho por mí en el pasado, lo que está haciendo ahorita en el presente, inclusivamente lo que quiere hacer en el futuro. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos enseñan prácticamente o casi todo de lo que Dios ha hecho para la provisión, para nuestra salvación y también lo que está preparando para nosotros en el futuro. Sin embargo, como somos seres humanos, a veces la vista, en vez de elevarlo, la traemos para abajo y enfocamos en lo que podamos sacar provecho aquí, como lo mencionó. Prefiero recibir que dar. Entonces, compañero Héctor Monterroso, otra vez más, un placer tenerlo acá en esta mesa para poder compartir con nosotros. Ahora vamos a tocar otro aspecto muy importante que hoy puede seguir afectando nuestras vidas o probablemente lo está afectando. El hecho de que, porque un poco más adelante la Biblia ha demostrado que el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. O sea que prácticamente dejaron por un lado lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Qué fue lo que implicó ahí? ¿Cómo pudieron ellos olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas? Primero que nada, quiero agradecerte a ti por haberme invitado a este programa. Quiero enviar un saludo cordial a los hermanos, las personas que nos están escuchando. Esperamos que sea de bendición. Y para empezar, quiero iniciar con esta frase. Infelizmente, el ser humano olvida lo que tiene que recordar y recuerda lo que tiene que olvidar. ¿Qué cosas tiene que olvidar? El rencor, el odio, las enemistades, los problemas, los malos momentos, las experiencias. ¿Qué cosas debemos de recordar? Las lindas experiencias, de dónde Dios nos sacó, qué cosas buenas ocurrieron en el pasado, todo lo que tenga que ver con lo positivo. Pero infelizmente el ser humano olvida eso. Es interesante porque en el contexto de la travesía del río Jordán, y de hecho quiero leer Josué 4, versículo 6 y 7, dice, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, ¿qué significan estas piedras? Interesante porque durante la travesía Dios le había pedido a Josué que cada representante de cada tribu recogiera una piedra que más después serviría como un monumento, un monumento recordatorio. Yo lo denomino de esta forma. Eran monumentos de gracia, porque al final los israelitas no hicieron nada para poder cruzar el Jordán. Simplemente recibieron el milagro sin haberlo merecido. Al final era como un monumento de gracia que iba a servir para las generaciones futuras, para que estos pudieran recordarlas constantemente. Por eso es que dice la pregunta, ¿qué significan estas piedras? ¿Quiénes debían de preguntarse? Eran los hijos. Y el versículo 7 dice, les responderéis así, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Ya lo había mencionado el compañero Víctor, esto representaba la presencia de Dios. O sea, Dios mismo había abierto el Jordán. Y en el versículo, al final del versículo 7 dice, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. O sea que iban a estar como un monumento constante para poder estarles recordando lo que Dios había hecho en el pasado. Interesante. Muchísimas gracias, compañero. Nada más, hay algo que me llama la atención mucho y son dos frases. Uno que Dios le instruyó a José que tuviera que hacer con cada líder de cada tribu, que tuvieron que recoger una piedra
Pero un poco más adelante, terminando el versículo 7, ¿verdad? Lo que ya leyó también, que iba a servir de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, dice. Ahora, antes de tocar ese puntito, nada más quería ampliarlo un poco de manera muy breve, aunque por factor de tiempo tal vez, aunque no va de la mano también con lo que estamos repasando, pero es importante notar que Dios ya sabía lo que iba a pasar más adelante o en el futuro, porque les dijo, mire, cuando sus hijos les preguntan, o sea, conociendo que los hijos se iban a preguntar. Exacto. Pero no les dijo para que ellos tuvieran un conocimiento, no les dijo así por así, les dijo qué podrían responder, conectando eso con Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios les dijo, y estas palabras las repetirás a quienes. A sus hijos. Sí. Interesante, ¿verdad? Entonces es muy importante notar que Dios no solamente quería hacer maravillas en la vida de ellos por ese momento, sino para también en la generación que seguía después de ellos. Es más, la vida fue un poco más allá y dijo para siempre. Ahora, dos cosas quiero mencionar aquí, con eso te hago la pregunta. Las tierras y para siempre. Entonces, ¿qué significado tiene? Si quieres puedes también hablar un poco teológicamente hablando. ¿Qué significado tienen las piedras para que Dios pidiera al pueblo de Israel o a los líderes de cada tribu que los recogieran y los pusieran y que eso serviría de monumento para siempre? ¿Qué significa? ¿Qué importancia contenía esas piedras? Creo que la importancia era más que la evidencia. Creo que era algo que Dios quería que estuviera constantemente ahí, recordando. Y lo interesante es de que más después el pueblo se olvida de esto. Sí, se olvida de esto. Y quiero leer una cita que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 y el versículo 18. Ya con esto vamos a ir cerrando. El versículo 11 dice de Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno. El final de esto era que ellos estuvieran en constante obediencia, obedeciendo las leyes, especialmente la ley de los 10 mandamientos. Pero es interesante porque en el 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hasta hoy. Quiero leer una frase que a mí me gusta, que yo la acabo de notar, los psicólogos la mencionan bastante. Dice, el antídoto para la ansiedad y el mejor remedio para mejorar tu futuro es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Quizás en esta ocasión tú te estás preguntando, ¿será que voy a salir de esta situación, de este problema, de esta tragedia? Solo recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu pasado y eso servirá de un remedio para que tu esperanza pueda resurgir en tu vida. No te olvides. Y aquí entramos a la sección, ¿verdad?, donde el pueblo olvidó. Y yo creo que uno de los peligros de olvidar es que nos olvidamos no solamente de Dios, sino que también de su poder y de la capacidad que Él tiene para poder sacarnos de los problemas de esta vida. Así es. Importante, ¿verdad? Muchísimas gracias por la exposición de esta parte en particular y notar pues y tener siempre presente los problemas de olvidar y también los beneficios de recordar siempre. Ahora, una última pregunta para cerrar. ¿Qué consecuencia puede atraer en nuestra vida espiritual el olvidar lo que Dios ha hecho o los beneficios o las bendiciones que Dios ha traído en nuestra vida desde el día 1 hasta la fecha? ¿Qué problema hay con eso? Muy buena pregunta. Creo que es algo en lo que los seres humanos frecuentemente hemos caído y es algo que viene resonando desde el jardín del Edén, cuando Satanás, por medio de la serpiente, le dijo a Eva, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de este fruto, seréis como Dios. ¿Qué él estaba dando a entender? Era de que al separarnos de Dios, al olvidarnos de Dios, nos volvemos autodependientes.
Y pasamos de confiar en Dios a confiar en nosotros mismos. Y ahí está todo el problema, porque el ser humano no puede confiar en sí mismo. Al volvernos autodependientes, como somos seres mortales, deficientes, entramos en problemas. Y ahí el ser humano se mete en problemas. Entonces, es muy importante, familia, no poder olvidarnos de Dios, usar las cosas que Dios hizo en el pasado para poder recordar que Él siempre está con nosotros, que Él es nuestro Dios, está poniendo toda nuestra atención en nuestra vida. Y buscar al Señor a través de la oración, del estudio de la Biblia, a través de la reflexión. Y creo que nos va a ayudar a ser cada día más dependientes de Él. Amén, amén. En fin, después de todo, somos dependientes de Dios, aunque no lo aceptamos, aunque no lo vemos y aunque pocas veces lo ponemos en práctica, pero somos dependientes de Dios. Jesús lo demostró y Jesús lo manifestó. Fuera de mí, nada podéis hacer. Quiero hacer mención de un pensamiento que está en una cita. Dice de la siguiente manera: recordemos pues la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros, y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación. Declaremos con corazones conmovidos por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Apreciada familia, ha sido un placer y un privilegio poder compartir con ustedes otra vez más palabras de fe y de esperanza, pero sobre todo de edificación para nuestra vida, lo que necesitamos a diario. Termino con mi pregunta. Sé que mis compañeros también tendrán unas preguntas que hacerles, porque el hecho es no solamente saber lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que ha hecho conmigo ahora. El asunto es lo siguiente: si yo tuviese un privilegio de testificar a alguien de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué podría hacer? Si tuvieras un privilegio de testificar a alguien de las cosas que Dios ha hecho, ¿qué podría hacer? Empezamos entonces de testificar que Dios ha hecho milagro en nuestra vida, en despertarnos cada mañana. Amén. Termino con una pregunta también, y es: ¿has identificado ya qué es lo que Dios quiere que empieces a preparar para recibir tu milagro? Mi última pregunta es: ¿estás dependiendo hoy de ese Dios maravilloso que sacó a Israel de la esclavitud, lo hizo pasar por el Jordán, hizo tantos milagros? ¿Estás dependiendo de Él? Gracias por ver. Dale like, comparta. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Amén.